En La Coruña, en su domicilio, tenemos al embajador y es representante del gobierno de Rodríguez Zapatero ante la Santa Sede, Francisco Vázquez. Don Francisco, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Encantado de saludarlo, aunque sea en la distancia. Y en estas circunstancias, ¿verdad? Sí, complicadas como siempre. Bueno, ¿a qué achaca usted esta pulsión, este frenesí contra la asignatura de religión y contra la Iglesia y sobre todo contra la libertad del Partido Socialista y de su líder Pedro Sánchez y de su equipo? Que, en fin, esta pre-campaña parece que ha dejado ya esa impronta de una forma contundente. Bueno, es un ataque en toda regla, ¿verdad? Porque lo que se ha anunciado es la apertura de hostilidades contra la Iglesia en España. Porque lo que ha dicho Pedro Sánchez es ni más ni menos que van a pedir la derogación de los acuerdos con la Santa Sede, que van a pedir la supresión de la enseñanza de la religión, no solo en la enseñanza pública, sino también en la concertada y en la privada, que van a pedir el pago del impuesto del IBI por parte de la Iglesia y, por si faltara algo, que van a impulsar la creación de una nueva ley de libertad religiosa a la vez que la reforma de la Constitución. Entonces, esto es de una gravedad tremenda. Si usted me lo permite, en mi opinión, lo que se ha hecho de una manera irresponsable es reabrir la conocida cuestión religiosa. La historia de España, sobre todo en los últimos 200 años, ha estado sometida a presiones importantes en la convivencia, fundamentalmente tres que todos conocemos: la llamada cuestión militar, la llamada cuestión territorial y, por último, la cuestión religiosa. Con la propuesta, yo creo que improvisada e irresponsable que ha hecho Sánchez, pues ha reabierto la cuestión religiosa, que provoca pues división y enfrentamiento entre los españoles. Y sobre todo ha desautorizado y deslegitimado la acción de los gobiernos socialistas en la democracia, porque no hay que olvidar que gran parte de las medidas que se quieren derogar fueron impulsadas por gobiernos socialistas, por gobiernos encabezados por Felipe González, que es el que establece la enseñanza concertada, y, por otro lado, gobiernos socialistas y grupos parlamentarios socialistas que son los que votan los acuerdos con la Santa Sede, son los que votan el establecimiento de toda una serie de medidas fiscales para entidades similares a la Iglesia. En definitiva, es una medida que únicamente puede provocar desconcierto y también sonrojo por la ignorancia que demuestra y sobre todo por la irresponsabilidad. Y refleja algo ajeno al Partido Socialista, un totalitarismo impresionante, negando el principio de libertad religiosa, negando valores constitucionales y valores admitidos en toda la legislación europea, como el derecho de los padres a elegir la educación que mejor quieran para sus hijos, los valores y principios morales que ellos quieran. En definitiva, algo totalmente incomprensible, pero que, bueno, recoge una actitud que se viene manteniendo, pensando que de esa manera se pueden tener más votos, cuando lo que se consigue con eso es, primero, imposibilitar totalmente que un católico pueda formar parte del Partido Socialista Obrero Español, pero por otro lado provocando que ningún católico pueda votar a un partido que lo que quiere es precisamente marginar a la Iglesia y sacar el hecho religioso de la vida pública, ¿verdad? Yo creo que, que esto es algo que cualquier observador imparcial extranjero pues no lo comprendería. Diría, pero si esto no existe en ninguna parte de Europa, estos debates ya están superados por el paso del tiempo. ¿O es que acaso, pregunto yo, mi querido Antonio, no hay otros problemas en la sociedad española más graves que haya que atender, que son los que demanda la opinión pública y que muchos sectores de la población esperan que sean problemas a los que el Partido Socialista, de acuerdo con su historia, de acuerdo con su ideología, de acuerdo con sus valores socialdemócratas, les dé la respuesta, como para no meterse en este berenjenal, ¿verdad?, de entrar en un debate propio del siglo XIX, pero nunca de esta época? Y sobre todo con mentiras. Si usted quiere, a lo largo del diálogo, yo me gustaría mucho desmontar algunas de las cosas que se han dicho, ¿verdad? Pues ahora las desmonta usted, don Francisco, pero a mí me parece muy importante algo que ha subrayado, y es
digamos, el matiz o el carácter totalitario que estas propuestas llevan, porque afectan a la libertad. Eliminar, por ejemplo, la asignatura de religión atenta contra el derecho, por ejemplo, de los padres a elegir libremente la enseñanza de religión que quieren para sus hijos, acorde con sus propias convicciones religiosas y morales. Por tanto, está atentando contra un principio que es, además, constitucional, el de la libertad para elegir. Y ahí hay un afán totalitario que, como usted también dice, pues hombre, no se corresponde con la trayectoria del Partido Socialista. Es que ahí están atentando directamente contra la libertad, que es lo que yo quiero subrayar por encima de cualquier otra circunstancia, señor Vázquez. Sí, sobre todo reflejan, mire usted, refleja un nivel de desconocimiento de la historia y una incultura tremenda. Porque la primera pregunta que nos debíamos de hacer, este anticlericalismo que yo en su día definí como casposo, ¿a qué obedece? ¿A qué iglesia se refiere? Por favor. ¿A qué iglesia se refiere? La iglesia es una de las instituciones, me refiero a la iglesia desde su condición temporal, que más ha cambiado en las últimas décadas, no en España, en el conjunto del mundo. El Concilio Vaticano II abrió el paso a una nueva iglesia. Esta no es la iglesia de la Inquisición, esta no es la iglesia intransigente, enfrentada con una parte de la sociedad. Pero ¿qué tiene que ver? Pero no estamos viendo a la iglesia presente en Cáritas, en el proyecto Hombre, a la iglesia presente en la acción de laicos y religiosos, ayudando en la solidaridad a los más necesitados, atendiendo a tantos millones de personas a los cuales no les llega la actuación del Estado y es la Iglesia la que les da de comer, la que los viste, la que los aloja, inmigrantes, enfermos terminales. Pero ¿de qué Iglesia estamos hablando, Dios mío? ¿De qué Iglesia estamos hablando? Lo que sí estamos hablando es de un anticlericalismo superado por el paso del tiempo. Pero hay algo más importante, se está mintiendo. A ver. Porque vamos a ver, sí. Se quiere derogar los acuerdos con la Santa Sede. Primero se dice el concordato. Oiga usted, no hay ningún concordato. El concordato de la época franquista pues quedó derogado en su momento, ¿verdad? Y lo que se suscribieron fueron unos acuerdos con la Santa Sede después de la aprobación de la Constitución. Después de la aprobación de la Constitución. Son total y absolutamente constitucionales. Fueron debatidos y aprobados en las Cortes, Congreso y Senado en el año 79. 3 acuerdos fueron aprobados por unanimidad en el Senado, y el cuarto por mayoría absoluta. Son similares a los acuerdos que la Santa Sede tiene formalizados con más de 64 naciones en el mundo, con Francia, con Italia, con Alemania, con Inglaterra, con todo el conjunto de países de la Unión Europea, de nuestro entorno. Es decir, no constituyen ninguna excepción ni ningún privilegio en la actuación de la Iglesia. Son un tratado internacional más y común como los que tiene España con otras naciones. Se dice que, fíjese usted, se dice que se le va a aplicar el IVA a la Iglesia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Pero qué dice con eso el señor Sánchez? La Iglesia no paga el IBI como no la paga ninguna confesión religiosa, como no lo paga, por cierto, ningún partido político, ni ninguna entidad sindical, o como no pagan el IBI cualquier institución de carácter no lucrativo que persigue fines solidarios, como pueden ser las ONGs. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que a partir de ahora todos este conjunto de instituciones van a pagar el IBI? ¿O que se va a discriminar a la Iglesia y la Iglesia es la única que va a pagar el IBI? Porque la Iglesia paga el IBI en aquellas propiedades que están sometidas a actuaciones comerciales. Lo paga como cualquier ciudadano. Pero, como usted comprenderá, un comedor de Cáritas no paga IBI. Un ropero de una parroquial tampoco paga IBI. Los templos no pagan IBI. Como ninguna confesión religiosa, por otro lado, ¿verdad? Es decir, si vamos viendo todo este conjunto de medidas que se anuncian, se queda uno asombrado, ¿verdad? Porque rompen además algo importante, el espíritu de la transición. Parece que hay una obsesión con romper algo de lo que fue protagonista el propio Partido Socialista Obrero Español, que fue esa gran reconciliación que permitió superar la cuestión religiosa que tanto enfrentó a este país, y se superó con la firma de los acuerdos de la Santa Sede, y se superó con la ley orgánica de libertad religiosa. Este es un país en el que hay libertad religiosa, que uno puede tener la religión que quiera o no tener ninguna religión, que a nadie se le juzga ni se le limita su opinión por la religión que profese.
Y le voy a decir una cosa, y esto es muy importante, y me gustaría que lo escucharan con atención todos los televidentes. La ley de libertad religiosa vigente en España es de 1980, casi al comienzo de la transición. Ha estado en vigor, por tanto, 35 años. Y es una ley maravillosa, maravillosa. ¿Sabe por qué? Porque tiene 8 artículos. Nada más que 8 artículos. Todas las leyes tienen capítulos. Esta tiene tan solo 8 artículos. Ha funcionado de maravilla. Ha permitido que un ministro jure con el crucifijo, con la Constitución, sin crucifijo, que haya funerales católicos o musulmanes. Ha permitido reconocer a todas las religiones, a la musulmana, a los protestantes, a los judíos, que todos gocen de iguales derechos. Ha subrayado el principio elemental que viene funcionando en todo el mundo del principio de libertad religiosa. ¿Por qué se quiere cambiar? Pues porque se quiere introducir una ley sectaria ideologizada que retire, por ejemplo, los símbolos. Ya verá usted el debate del crucifijo. Me imagino que habrá que sacar la cruz de la bandera de Asturias, o habrá que sacar la cruz del escudo del Barcelona, que también tiene la cruz, ¿verdad? Estas locuras y tonterías que tanto se suelen decir. Pero eso lo grave de todo... Eso comenta, don Francisco, fíjese, hoy en la portada del País, que me imagino que habrá visto usted, es noticia de portada, a pesar de que se dice que está un debate viejo, etcétera, etcétera, por parte de aquellos que no quieren entrar en el fondo y sobre todo aparentemente quieren mantener una cierta ambigüedad, y me refiero, por ejemplo, al caso de Ciudadanos, que en esto dicen, este es un tema que no le interesa a los españoles, que probablemente es verdad, no está en las prioridades, como todo el mundo sabemos. Lo prioritario es el trabajo y la economía, fundamentalmente. Y luego después vendrán otras cosas. Pero es verdad que va en la portada de algunos periódicos, hoy El País destacaba que el PSOE lo que quiere es exigir a los gobernantes neutralidad religiosa. Y usted antes lo destacaba a propósito de esa ley de libertad religiosa. ¿No está ya garantizada esa neutralidad? Pues ya está. Y en función de esa libertad y neutralidad cada uno hace lo que sus convicciones le aconsejan. Jurar o prometer con el crucifijo o sin el crucifijo, funeral de Estado religioso, funeral de Estado civil. Es que eso ya está garantizado. ¿Por qué esto? Pero vamos, es que estamos hablando de algo que no corresponde a la realidad de este país. España es un Estado aconfesional. Hay una separación entre la Iglesia y el Estado, similar a la que hay en el resto de los países europeos. Por cierto, una iniciativa de la Iglesia Católica. Una iniciativa de la Iglesia Católica. Es que a veces hay que sacarle los colores a esta gente, ¿verdad? En España, concretamente, es la Iglesia española la que denuncia el concordato, la que pide un nuevo marco de relaciones que garantice la libertad, autonomía e independencia de la propia Iglesia. Todos recordamos las tensiones de Pablo VI con el régimen anterior porque pedía y exigía al Vaticano de que se acabara el concordato, los derechos de presentación que tenía en su momento el jefe del Estado, de obispos, etcétera, etcétera, al cual renuncia el rey inmediatamente, aún antes de que hubiera las elecciones generales de 1977. En España funciona esa separación de la Iglesia y el Estado. En España funcionan los derechos constitucionales, como en todo el mundo, que permiten a los padres elegir el tipo de educación, las convicciones morales y éticas que quieren inculcarle a sus hijos en plena y absoluta libertad. Lo que es totalitarismo, créame usted que lo que es totalitarismo, es pretender que sea el Estado el que ocupe ese papel y esa función, y que sea el Estado el que transmita una educación ideologizada, como se intentó en su momento con algunos capítulos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, en la que el Estado quería asumir el control moral y de la enseñanza de ética a los niños españoles. Y después, por otro lado, me pregunto yo, ¿no sería también mejor el poderle dar gracias a la Iglesia por los servicios que presta a la sociedad? Porque en materia educativa, los colegios concertados y los colegios privados de la Iglesia educan al 25% de los niños españoles. 2 millones de niños españoles estudian en estos colegios, que representan un ahorro de 6.000 millones de euros al erario público, porque esos puestos escolares cuestan únicamente 3.000 euros por año y por niño, comprende. Trabajan 200.000 personas y son colegios que funcionan, yo creo, que con normalidad, y a la cual los padres quieren que sus hijos reciban allí la educación. Pero
en los colegios públicos el 65% de los padres quieren que sus hijos estudien la religión. Quiere decir, ¿dónde está esa presión social, esa demanda de la sociedad que exige el que los niños no tengan la opción a ser educados de acuerdo con los valores morales y principios éticos que conforman nuestra civilización y nuestra propia cultura? Y sobre todo, sean educados voluntariamente, oiga, porque la enseñanza de la religión es voluntaria. A nadie se le obliga a estudiar la religión. Estudia el que quiere. Es que es tal el dislate de esta última rueda de prensa en la cual se llega al ridículo, ¿verdad? A ese ridículo, un ridículo preocupante, ¿verdad? De una persona, un dirigente político que aspira a ser presidente de gobierno y dice, es que mi generación, que se roga la representación de toda su generación, diciendo, en mi generación queremos hacer un Estado laico. Pero oiga, dirá usted, ¿qué quiere usted? O que quiere usted y su partido, o los que confiesan sus ideas, pero y rogarse la representación de su generación. Hablar con ese gran desconocimiento, ir en contra de decisiones tomadas y acordadas por los gobiernos de Felipe González e incluso por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero, estaba yo de embajador en el Vaticano, es el que lleva a cabo el acuerdo final de financiación de la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque no hay que olvidar que todos estos temas fueron muy bien llevados en su momento por Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno de Felipe González, y por María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta con Rodríguez Zapatero, que es con la que yo coincido como embajador en el Vaticano, y que negocian y dialogan con la Iglesia, porque es siempre diálogo y negociación, sobre todo para impedir que vuelva a resurgir esa cuestión religiosa que es el principal motivo de mi preocupación, que provocaría división y apasionamiento entre los españoles, ¿verdad? Conflictividad entre los españoles. No nos llega ya con lo que se ha hecho con la cuestión territorial, con el problema de Cataluña que tenemos. No nos llegará con la apertura, con la aplicación práctica de aquella innecesaria ley de memoria histórica que reabrió las heridas de la guerra civil. ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Qué se quiere? Darle marcha atrás a la moviola, volver a los enfrentamientos. Se quiere desautorizar el esfuerzo que hicimos generaciones de españoles para conseguir la reconciliación, para conseguir construir una España nueva, una España en la que todos tenemos cabida, en la que todos nos respetamos, en la que todos compartimos o podemos compartir un proyecto común, una España que entró en Europa, que pesa en el mundo, que ha progresado. Pero ¿cómo se puede aspirar a ser presidente del gobierno? ¿Cómo se puede aspirar a ser secretario general de un partido como al que hemos dedicado nuestra vida, generaciones de españoles, diciendo estos absurdos y estas tonterías, pensando que de esa manera se va a conseguir un rédito electoral que no se va a lograr, claro, porque cada vez más el Partido Socialista está entrando en competencia con Podemos, en el campo, en la competencia con los comunistas, abandonando esa centralidad que es la que nos ha permitido ser mayoría y gobernar y transformar este país, ¿verdad? Es que es tan tremendo lo que está pasando, mi querido Antonio, que, bueno, que yo qué quiere que le diga. Esto no le va... O sea, ¿usted cree que esto no le beneficia para nada desde el punto de vista electoral? Al contrario, hoy decía, no sé si era La Razón, en portada publicaba Paco Maruenda que 7 de cada 10 electores socialistas, ¿no? Votantes socialistas, lo dicen así, se declaran católicos. Por tanto, dice, bueno, claro, es que esto va en contra de ese interés de sus Lo ha definido muy bien Pepe Bono muchas veces, ¿no? Lo definió muy bien Pepe Bono cuando decía que había tantos católicos en las iglesias como en las casas del pueblo. Pero es que además, es que no ha lugar a esto es una cuestión superada. Es que esto es una cuestión ya superada, no ha lugar a este debate. Quiere decir, simplemente se ha funcionado con total y absoluta normalidad, se han establecido unos acuerdos que son los que han protegido y amparado al resto de las confesiones religiosas, las cuales se han beneficiado precisamente de las iniciativas de la Iglesia Católica, todas las iglesias protestantes, los musulmanes, los judíos, los budistas, todas las confesiones aprobadas por el Ministerio de Justicia, y hemos funcionado con absoluta normalidad. Los socialistas hemos creado nosotros, los socialistas españoles, la fórmula de la escuela concertada,
como una manera de amparar y proteger la libertad de opción de los padres y tener un colegio a caballo, una escuela a caballo entre la privada y la pública, con una cofinanciación del Estado, pero acogiéndose también a la propia normativa educativa general, reconociendo además la aportación que a la educación desde siempre han hecho órdenes e instituciones religiosas dedicadas a la labor educativa. La educación se ha establecido como un elemento voluntario en la educación. Se podría discutir, y eso yo lo admito, a lo mejor no en coincidencia con algunos sectores católicos, se podría debatir el carácter o no obligatorio en el sentido del curricular de la enseñanza de religión. Bueno, se podría debatir a lo mejor, siempre que hubiera una alternativa, porque eso de salir al ruedo diciendo que la alternativa para la religión, para los que pudieran optar, sería la enseñanza del parchís, bueno, pues yo creo que es un poco de desacato. Pero bueno, y desde luego en la cuestión del IBI, pues yo creo que hoy habrá mucha gente preocupadísima, porque o una de dos, de lo que dice Sánchez podemos deducir, o que bien las demás instituciones no van a pagar el IBI, solo lo va a pagar la Iglesia, o por el contrario, ahora todas las instituciones religiosas, todas las instituciones no lucrativas de carácter solidario como las ONGs van a pagar el IBI, también los propios partidos políticos. Claro, y los sindicatos. Pero mire, es que es una improvisación, es un dislate como aquel de vamos a suprimir el Ministerio de Defensa. Yo a veces pienso que este hombre, pues bueno, es como aquel que se tira al monte, ¿verdad?, y todavía no ha decidido si va a ser cazador furtivo o va a ser guarda forestal. Todavía no lo tiene decidido, si va a ser guarda forestal o va a ser cazador furtivo, ¿verdad? Porque es un dislate absoluto, las dos ¿verdad? cosas. Y que no tiene nada que ver con, repito, con las posiciones que hemos mantenido históricamente y que hemos mantenido ya no tan históricamente en estas últimas décadas los socialistas cuando hemos gobernado. Fíjese usted, con Rodríguez Zapatero, y de esto doy yo fiel testimonio, hubo una presión importante para hacer una nueva ley de libertad religiosa, yo me opuse rotundamente, sí. Además yo lo argumentaba que la ley que se hiciera nunca iba a dejar contento a nadie, porque unos se sentirían perjudicados por mucho y otros se sentirían perjudicados por poco. Rodríguez Zapatero no la aplicó, y Rodríguez Zapatero admitió la excepcionalidad de los profesores de religión desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista contractual. Y Rodríguez Zapatero admitió la financiación de la Iglesia, que fue cuando se resolvió. Yo dije que no había que inventar nada nuevo, había que fijarse en lo que había en Europa y escoger el mejor modelo, que era o el alemán o el italiano. Escogimos el italiano, la negociación última la hizo María Teresa con el cardenal Cañizares, entonces cardenal de Toledo. Se firmó el acuerdo, aquí paz y después gloria, ¿verdad? Hay otra serie de cuestiones que sí afectan ya a principios de fondo, como fue la ley del aborto, ¿verdad? Pero, en todo caso, pues mire usted, todo el conglomerado que tan buen resultado ha dado hasta ahora, en gran medida ha sido protagonizado por los propios gobiernos socialistas. Por lo tanto, estas primeras declaraciones van en contra de decisiones del Partido Socialista. Don Francisco, y si quiere usted otro día, dígame usted. No, si vamos, tenemos todavía un ratito más. Creo que todavía tenemos el satélite en activo para poder preguntarle algo más. Nos acompaña Cristina Alberdi, que participó de alguno de esos gobiernos de Felipe González y una gran amiga. A ver, Cristina, dame tu opinión o pregúntale si quieres al señor Vázquez. Estoy totalmente de acuerdo en todo lo que has planteado. Es una pena, es un debate anacrónico, es una desautorización a todo lo que ha hecho el Partido Socialista, es una desautorización a lo que significó la transición, y qué importantes han sido los tres problemas que ha habido. Uno de ellos, la cuestión religiosa. La cuestión religiosa se ha superado. Hubo una buena ley de libertad religiosa, hubo un buen acuerdo en la Constitución, se ha llevado a cabo, se aprobaron los acuerdos con la Santa Sede en el 79, después de aprobada la Constitución, y este es un despropósito que verdaderamente implica una decadencia del Partido Socialista, porque que esté al frente del Partido Socialista una persona que es capaz de liderar un tema que estaba cerrado, que es pacífico, que no hay una demanda especial en torno a ese tema, me parece lamentable. Ahora veíamos, habéis sacado el titular de La Razón, que aparecía que Díaz, me imagino que es Susana Díaz, que está en contra. Pues una persona sensata.
Es que es una desautorización. Y luego hay otra cosa, Paco, que, vamos, cualquiera lo ve, un jurista dice, hay que cambiar la Constitución para que desaparezca del artículo correspondiente la alusión a la religión católica. Entonces, además, una reforma de derechos fundamentales por el 168. Desde luego, los 2/3 de la Constitución no lo van a conseguir ni antes de convocar elecciones, ni después de elegidos las nuevas Cortes, y desde luego en referéndum menos. Es decir, que es como un brindis al sol, es algo totalmente inadecuado. Y ya te digo, vamos, comparto lo que has dicho, tan magníficamente explicado, pero desde el principio hasta el final. Una pena. Y yo contigo, estoy totalmente de acuerdo. Lo has resumido perfectamente, Cristina. Y esto, además, lo que habría que transmitir a la opinión pública es la preocupación por la actitud que esto presupone, ¿verdad? Por la actitud que esto presupone en esta persona, ¿verdad? Que eso es lo realmente preocupante. Porque lo que podemos suponer es que lo que quiere es imponer ese criterio, aunque fuera por simple mayoría, ¿verdad? Otra vez volver a la eterna división que tanto daño ha causado a la convivencia de este país, porque no hay que olvidar que la ley de libertad religiosa, por ejemplo, es ley orgánica, requiere la mitad más uno no de los presentes, sino del conjunto de los diputados, del conjunto de los diputados. Cualquier reforma de la Constitución, tú lo has dicho muy bien, requiere unas mayorías cualificadas. Y esta persona quiere romper ese consenso basado en el que todos supimos ceder, en el que todos supimos entender que no teníamos la verdad absoluta nosotros, sino que había que compartirla, superar cualquier idea de rencor, de revancha, de retorno al pasado. Y la cuestión religiosa ha sido siempre muy complicada, porque no es porque afecte al creyente o al practicante, afecta a las bases y a las estructuras de vida de un país como España, que es un país que tenga o no tenga en la actualidad mayoría católica o mayoría de practicantes de la confesión católica, sus condiciones como país, sus pilares, sus bases como país son netamente cristianos, como es el conjunto del occidente europeo, ¿verdad? Y no podemos prescindir de ellos, son valores que han determinado nuestra forma de vida, nuestro estilo, nuestra concepción de convivencia, que nacen y tienen sus raíces en Roma, en Grecia y en el Evangelio, claramente, ¿verdad? Y eso no se puede abandonar. Hay una ignorancia tal, un desconocimiento tal de la realidad que, claro, se intenta suplir con mentiras, con falacias, porque se miente mucho en estas materias, ¿verdad? Se miente mucho cuando se habla, por ejemplo, como hemos subrayado Cristina y yo, de que hay que derogar los concordatos. Ya lo dije antes, no hay concordatos. De que los acuerdos son un privilegio, son similares a los que están vigentes en todo el mundo, ¿verdad? Y sobre todo, se ofende gratuitamente a toda una serie de personas, a millones de personas, y se ofende a quienes, no siendo católicos, defienden los valores de convivencia y de libertad religiosa y quieren que cualquiera de sus vecinos o familiares, sean o no de su confesión religiosa, la puedan ejercer con total y absoluta libertad y puedan educar a sus hijos con total y absoluta libertad. Y fíjese bien, cuando el tal Sánchez habla siempre de la Iglesia Católica, no habla de otras confesiones religiosas. Expresa ese complejo, ¿verdad?, de lo políticamente incorrecto, ¿verdad?, de que la Iglesia Católica, el concepto de Iglesia Católica se asimila a ese pasado al cual se quiere denostar y al cual se quiere unir el concepto de España, el concepto de patria, el defensa de la unidad de España. Se quiere hacer ahí un totus revolutus, ¿verdad?, de toda una serie de conceptos. No se habla nunca de otras confesiones, ¿verdad?, o de otras religiones. Eso es tema tabú. Se habla siempre de la Iglesia Católica. No se asume o se reconoce la labor profunda que hace la Iglesia Católica hoy en nuestra sociedad, que es encomiable y que hay que respetar, ¿verdad? Pero bueno, don Francisco, ¿qué le vamos tenemos a hacer? 5 minutos de satélite, me dicen. Vamos a ver, y creo que hay una pregunta que quiere hacerle Edurne Uriarte antes de despedirle. Venga. Francisco, yo quería preguntarte sobre lo que tú prevés de
críticas internas dentro del Partido Socialista frente a estas propuestas de Sánchez. Acabamos de comentar que hay una crítica de Susana Díaz. Realmente es una crítica muy relevante, por supuesto. Pero yo tengo más bien la sensación de que cada vez que se ha planteado esto en el Partido Socialista, y no es la primera vez, con Zapatero se abrió también este debate, a la hora de la verdad no ha habido realmente una oposición interna a este tipo de propuestas. Yo tengo la impresión de que, a pesar de lo que ha dicho Susana Díaz, esto va a ir adelante y al margen de tu voz muy importante que estamos oyendo, apenas vamos a oír nada más. Pues entonces por la vía de los hechos, pero es que por la vía de los hechos lo que se hace es excluir a los católicos del Partido Socialista. Yo entré en el Partido Socialista en una época, además, que lo que podías aspirar es a que no te detuvieran, ¿verdad? No había más objetivo que el intentar que no se supiera públicamente que tú eras socialista, porque ponías en juego tu carrera, tu profesión y tu propia libertad. Por lo tanto, puedo hablar con cierta legitimidad y cierta autoridad. Yo entré siendo católico, nunca negué mi condición de católico, como no la negaron otros muchísimos compañeros de aquella época que nos etiquetaban como vaticanistas, ¿verdad? Pues Virgilio Zapatero, pues Antonio Sotillo, Leopoldo Torres, Elijo Hernández, Gregorio Peces Barba, tantos y tantos compañeros que desde un compromiso social en instituciones de la Iglesia, como eran cursillos de cristiandad, las JOC, las Juventudes de Acción Católica, etcétera, cuando llegó el momento de adoptar un compromiso político, optamos por partidos que entendíamos que respondían a esa idea evangélica de la igualdad, de la justicia social, de la solidaridad, que es la fraternidad de la caridad, etcétera, etcétera. Y el Partido Socialista, como el Partido Comunista, como Comisiones Obreras, UGT, ORT, el PT, se nutrieron de muchos católicos que militábamos en esos partidos. Y cuando llegó la democracia, yo nunca me vi constreñido en mi conciencia por mi condición de católico.